Muy bien, regresamos. Recuerden los teléfonos, por favor, el 249-5406 y el 548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2221, sector de 7 de agosto. Tal vez una de las enfermedades, mi doctora Linda, más frecuentes cuando llegamos a una edad determinada, cuando pasamos de los 40 y llegamos a los 50, que, digamos, enfermedades o una alteración esporádica que nos da es un dolor de cabeza o una migraña. Pero cuando llegamos a los 50, por muchas cosas, el dolor de cabeza se focaliza. El dolor de cabeza, cefalea o migraña, como se quiera llamar, se vuelve constante, se vuelve intermitente y pensamos, ¿pero por qué a mí? Es que precisamente tiene muchas causas. Seguramente usted que tiene 40, 50 o 60 sufre de esa migraña, de esa cefalea, de ese dolor de cabeza constante. Entonces lo que vamos a hacer aquí, realmente con la doctora Judith, es aprender a descubrir cuál es el origen de ese dolor de cabeza, de esa cefalea o de esa migraña. A todos nos ha pasado, mi doctora Linda, en cualquier momento. Nos duele la cabeza, claro, sí, Juan Carlos, eso es muy claro. propio. Muchas veces nos duele la cabeza porque la cabeza duele por varias razones. Sí, Dentro señora. de ellas porque haya mala digestión, porque también mala circulación, mala irrigación y mala oxigenación. Esos son los síntomas, son los síntomas bien claros de Sí. que esas partes del organismo están siendo afectadas, ¿no? La Correctamente. migraña, lo que la gente Sí. llama la migraña, que de verdad es un dolor ahí que en cierta parte del cerebro, pero es porque hay taponamiento de las arterias, de las venas. Entonces el dolor se da así en forma localizado en la cabeza, y la intensidad, pues porque hay personas que es mucho más intenso Sí. que otros, pero la causa de verdad se origina directamente por digestión, por circulación o por irrigación y oxigenación. Esto es la parte central. También se puede dar porque cuando la persona tiene problemas de presión arterial, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante estos casos, pero casi la mayoría de veces, entre un 20-25% se debe generalmente a ciertas contracciones musculares, Correcto. ¿no? De la tensión, y ya, o sea que tensiona todo, aún la parte cerebral, y ahí es donde produce lo que llamamos migraña o dolor de cabeza, pero que está de hecho localizada, pero directamente se debe a una mala circulación, a una mala digestión, a una mala irrigación o una mala oxigenación. Correcto, nosotros veíamos con la doctora esta mañana que nos reuníamos y hablábamos con la doctora y con el grupo de profesionales que, por ejemplo, hay situaciones emocionales que nos llevan a, digamos, a una elevación de la presión arterial que termina, digamos, en un dolor de cabeza porque hay tanta presión y hay tanta fuerza que sube, digamos, como para que, vamos a ponerlo en palabras claras, digamos que hay una presión, sube la sangre y digamos que eso hace que haya un calentamiento, para que la gente no se entienda, no es el término, pero para que ustedes lo entiendan. Y digamos que esa concentración, digamos, de sangre, de ese recorrido, es lo que hace que se genere un dolor de cabeza. Las luces muy fuertes o muy intensas, lo decíamos, el aroma de un perfume, los cambios hormonales, como lo decíamos, después de los 50, la menstruación, o de pronto el embarazo, el traer una nueva vida, la menopausia, las pastillas anticonceptivas, los niveles bajos de azúcar, el clima, incluso este calor y este frío, las alturas, algunos tipos de comida. Están llegando los mensajes al WhatsApp, ya les leo. La comida, por ejemplo, de chatarra, eso nos ayuda. Alimentos que, por ejemplo, nos alteran. Todo el mundo sabe que hay ciertos alimentos que cuando los come le duele la cabeza. Siguen llegando más preguntas y ahorita les voy a decir, porque este tema sí que es importante y este tema sí que interesa a la familia, doctora. Sí, es verdad. Entonces, mire, Juan Carlos, claro que también hay que tener en cuenta que en ocasiones, en lo del estrés, las angustias, Sí. todo eso también es lo que dice Juan Carlos, es cierto, pero también se da un 5%, se da de que pueden haber tumores, ¿no? Sí. Tumores cerebrales, y es de mucho cuidado. Por eso siempre cuando duele la cabeza hay que mirar bien qué es lo que lo está originando, porque puede relacionarse también con tumores cerebrales. La clave es el diagnóstico que se da en la mayoría de veces, son cefaleas y son pronósticos que no son tan fuertes ni tan Sí. pesados, podríamos llamarlo benignos, ¿no? Pero que están muy relacionados directamente con una mala alimentación, con malos hábitos. Exacto. Entonces es muy importante que nosotros entremos a ponerle cuidado a estas cefaleas, a estos dolores de cabeza. Y qué mejor que nosotros hagamos los cambios de hábitos alimenticios, que le proporcionemos al cuerpo, por ejemplo,
ejemplo, el fermento de manzana que ayuda al riñón. Correcto. Para que elimine toxinas, al fermento de fresa para arrastrar con esa grasa adherida a las paredes de venas y arterias, al fermento de mora para que limpie la sangre, al fermento de uva para que ayude a arrastrar y a su vez también suministre elementos positivos. Tenemos nosotros también el fermento de guineo, que es súper maravilloso, nos ayuda a que siempre estemos nosotros con una muy buena oxigenación. Y esto lo podemos también acompañar, por ejemplo, con la arcilla, la melaza para recoger toxinas en ayuna, estimular el hígado con el extracto de alcachofa 1 hora después del desayuno. Que tomemos suficiente agua, el agua es muy importante, pero con elementos. Aquí hablamos mucho de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosos, que no puede faltar nunca ni jamás, que siempre nosotros debemos estar tomando suficiente agua para lubricar, para ayudar a limpiar, para estimular. O sea que el agua nos sirve mucho, pero que vayan con elementos. Aquí en los elementos como lo que tienen las plantas, que son sales minerales, nos ayudan muchísimo a arrastrar toxinas. También tenemos nosotros el extracto de diente de león para que también ayude a que el riñón bote toxinas. Eso es importantísimo, que el riñón siempre esté funcionando bien. Que nosotros también le demos suplementos alimenticios para que todo nuestro cuerpo reciba los elementos que debe tener nuestro cuerpo y ahí de esa manera se nivele. Exactamente, nosotros veíamos con la doctora y le preguntaba yo esta mañana y le decía que me contara de algunas características importantes y la doctora decía, mire Juan Carlos, un dolor de cabeza punzante muy intenso tiene una duración de 4 a 72 horas, pero hay que prestarle atención lo más pronto posible, hay que prestarle atención, de pronto si hay náuseas, vómito, si hay sensibilidad a la luz, molestia al ruido, mareos, la visión borrosa, es importante prestarle atención inmediatamente. Por eso, si nos estamos identificando con el dolor de cabeza, la cefalea o la migraña, necesitamos urgentemente el fermento de fresa, mora, uva, guineo, el artebén, el extracto de diente de león, la alcachofa. Necesitamos urgentemente el Nutri-JE, el Vita-JE, el Calvos. Es urgente. ¿Y dónde lo conseguimos? Obviamente en nuestra casa principal, en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto, o marcando los teléfonos el 249-5406 y el 548-8339. En Kennedy también consiguen estos alimentos. Avenida 1 de Mayo, 41G, 55 Sur. Que ese dolor de cabeza no lleve a un traumatismo mayor, doctora Judith, porque tú y yo lo sabemos que un dolor de cabeza intenso, repetitivo, crónico, puede, como decía la doctora, causar una alteración a futuro que puede ser muy fuerte, y es mejor, como decían las abuelitas, perdónenme, uso el término coloquial que decían ellas, es mejor prevenir que curar toda la vida. Toda la vida es mejor prevenir que curar, eso es verdad. Y recordarles también, mi doctora linda, que no se les olvide que este 11 de junio tenemos un seminario taller que vamos a eliminar este tipo de dolores. Aunque uno no lo crea, con digitopuntura puede estimular la circulación. Claro, se puede estimular con la digitopuntura y también con la misma acupuntura también. Exactamente, y con la reflexología. Así que para las personas que tienen dolores frecuentes en cualquier parte del cuerpo, problemas circulatorios, de retorno venoso, dolores de cabeza, este seminario les cae como anillo al dedo. También hablábamos con la doctora Judith que hay que eliminar de nuestro plan de comidas diario, porque es que eso ya no es alimentación. Los alimentos, digamos, o las comidas ricas en grasa, el alcohol, digamos, todo lo que es comidas que son preparadas, ricas en grasa, todo lo artificial, hay que sacarlo, porque es que al cuerpo le cuesta trabajo procesarlo, y en ese proceso hace un esfuerzo tan grande que termina sobrecargándose de toxinas, y esas toxinas se van localizando y son los que generan los taponamientos que dan dolores de cabeza. Claro, por eso es que cuando nosotros hablamos de la parte digestiva, que es supremamente importante, si la digestión está mal, la parte tóxica que queda después de todo metabolismo, en lugar de ser eliminada por parte de los riñones y por el bolo fecal, se va acumulando, va a la sangre y se van acumulando ciertas sustancias y allí van causando daño fuerte. Entonces por eso hablamos de que, si bien es cierto vamos a arreglar lo que es todo lo que es el proceso circulatorio, tenemos que hablar de
la parte digestiva. Correcto. Entonces por eso hablamos de la arcilla, de la melaza, que es fundamental y necesaria tomarla en ayuna, de que también le ayudemos al hígado, por ejemplo, con el extracto de alcachofa, Sí, señora. que le ayudemos a los riñones con el extracto de diente de león, que estemos tomando nosotros los fermentos, el de manzana, el de uva, el de guayaba, el de guineo, fresa, mora, uva, que son fermentos que se han hecho de verdad para ayudar a todo un proceso digestivo, circulatorio, renal, y esto hace que nosotros estemos mejor, pero hay que tomarlos para poder nosotros estar cada día mejor y hacer cambios de hábitos alimenticios. Eso sí es fundamental, porque es lo que le suministramos toda hora y todo momento a nuestro cuerpo. Muy bien, yo estaba viendo el libro de las recetas de Judith, me encontré con algo importante y son las recomendaciones de la doctora. La menta, el romero, el café de cereales, el ginkgo, el jengibre, son estimulantes, digamos que son coayudantes naturales. Pero si uno quiere, pues obviamente debe hacer buenas mezclas y combinaciones. ¿Dónde encontramos esto? Pues en el libro, en los libros de la doctora Judith, Manantial de la Eterna Juventud, Tratado de Medicina Biológica, Niños y su Alimentación, las recetas de Judith. Ahí vamos a encontrar un plan interesante para personas que tienen problemas de circulación. Y problemas de circulación son todos. Sí, finalmente, retorno venoso, vena varice, dolor de cabeza, cefalea, bueno, todo lo que ello conlleva. Cómo desde el punto de vista de la alimentación se puede corregir, se puede mejorar este tipo de alteraciones y cómo dándole al cuerpo buenas mezclas y combinaciones y estos, digamos, estos alimentos de naturales JE y laboratorios van a ayudar a mejorar la microcirculación. Claro, mire Juan Carlos, cuando nosotros decimos que hay que comer fibra, sí, la fibra no solamente, la gente dice no me combate el estreñimiento, sí, sí, pero no tienen en cuenta que la fibra, cuando consumimos nosotros granola, cuando consumimos ensalada, cuando consumimos, por ejemplo, alimentos como el mango, que es rico en fibra, sí, todo lo que tiene hasta fibra, la almendra o la zanahoria, y lo consumimos, no solamente nos limpia el sistema excretor, sino que también nos activa la secreción de sales biliares, nos ayuda directamente a que se limpie la sangre más rápidamente, sí, y entonces estimulamos circulación, estimulamos digestión, limpiamos sistema excretor y estimulamos también los riñones. Ahora, si ya uno hace la tarea completa y le acompaña con arcilla y melaza en ayuna, con el extracto de alcachofa 1 hora después del desayuno, el extracto de diente de león por la noche, que no se nos olvide nunca ni jamás, que no consumamos alimentos pesados de noche, sino que consumamos un suplemento, así sea un Nutri JE o un Vita JE, sea en coladitas o sea en juguitos, depende de lo que estemos consumiendo. De verdad que nosotros comenzamos a los 3, a los 4, a los 5, 8 días, 10 días a sentirnos totalmente diferentes. Exactamente. Y doctora Judith, algo que es importante, no nos automediquemos. Es que la medicación también es complicada. La gente dice, no, es que yo tomo de esta pastilla para el dolor de cabeza, eso me quita el dolor, me quita el síntoma. Pero ¿saben ustedes las contraindicaciones, cómo se están afectando los riñones? Es que mire, ahí es donde uno tiene que tener cuidado de enmascarar ciertas cosas, porque la gente dice, no, me va a quitar el dolor de cabeza con determinado, por ejemplo, una aspirina, esa es la gente. Sí. Pero resulta y sucede que uno puede estar enmascarando una enfermedad. Claro, entonces, en lugar de estar haciendo eso, pues uno puede ir a la consulta, puede hacerse los exámenes, hacerlos, porque no podemos ser tan descuidados. La salud siempre lo dejamos de último. Siempre acostumbrémonos por lo menos una vez al año regalarnos todos los exámenes, mirar a ver cómo estamos, ir donde el profesional para que nos manden los exámenes, saber cómo estamos por dentro y bueno, tomar cartas en el asunto sobre lo que nos digan, ¿no? Exacto. Eso es muy importante, haciendo cambios de hábitos alimenticios y hay que hacerlos, a diario hay que hacerlos, ¿no? Máxime, mi doctora Linda, cuando pasamos de una edad determinada y hemos castigado el cuerpo con abuso, la verdad, Juan Carlos, cuando se es joven, primero uno es muy responsable, segundo uno no duele nada, cierto, y como todo se aguanta, como dicen o sea, la gente antigua decían, no, es que puede comer hasta piedra y no le pasa nada porque está muchacho, pero sabe que una cosa así pasa, Juan Carlos, que cuando ya los años ya han transcurrido,
comienzan a aparecer las cosas. Sí. Entonces no es que pueda comer hasta piedras y no pasa nada, que se demora en que pasen esas piedras, se demora, sí. Pero ¿qué pasa? Pasa la factura de cobro. Claro, el cuerpo nos pasa una factura de cobro y cuando llegamos, por ejemplo, como a la edad nuestra, que pasamos de los 50, ahí es cuando entonces vemos la hipertensión, vemos la diabetes, vemos la osteoporosis, vemos una serie de enfermedades que pensamos que eran típicas de los adultos y que pensamos que no nos iban a llegar, pero pues por malos hábitos alimenticios hemos degenerado y hemos llegado allá. Hagamos medicina preventiva, tenemos el tiempo de corregir y de mejorar la salud. ¿Dónde conseguimos estos alimentos lindos y maravillosos? Pues obviamente en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, o marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Esos dos teléfonos, mi doctora linda, para terminar, también están habilitados para las personas que nos quieran acompañar muy gratamente el próximo 11 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con un rico refrigerio, para conocer muchísimo más acerca del dolor. Para las personas que tienen algún dolor en el cuerpo o en el alma, también les va a servir muchísimo. Así que acompáñenos, desen la oportunidad. Uno nunca sabe, todo lo que aprenda lo puede volver útil en cualquier momento, para uno o para alguien más. O para alguien, sí, eso es muy importante. A veces uno dice, no, pero eso para qué. Y cuando menos se acuerda, tiene que uno estar utilizando estos conocimientos para un ser querido, o simplemente para un vecino, para un amigo, o para una persona que uno no conoce, pero que hubo que prestarle ahí una ayuda en un momento dado. Entonces es muy importante. Muy bien, recuerden, 249-5406 y 548-8339. Mi doctora linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos, les agradecemos que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones, que siempre tengan reservado un espacio para nosotros. Lo hacemos también nosotros con mucho cariño, con mucho amor. En línea directa con Judith. Hasta este momento, en línea directa con Judith, la cita diaria con la salud, en una presentación de Productos Naturales JE, la salud al alcance de sus manos.